aparte a un alto monte e transfiguróse diante deles. E o seu rosto ficou refulgente como o sol, e as suas vestiduras tornaram-se brancas como a neve. E eis que Moisés e Elías lhe apareceram falando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, vones nós estarmos aqui. Se quereis, façamos aqui 3 tendas, uma para vós, outra para Moisés e outra para Elías. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem resplandeciente os envolveu, e uma voz descia da nuvem: Este é o meu filho dileito, em quem pus toda a minha complacência. Ouvi-o. Ao ouvirem isto, os discípulos caíram de bruços e tiveram grande medo. Jesus, porém, aproximou-se deles e tocou-os, dizendo-lhes: Levantai-vos e não temais. Eles então, levantando os olhos, não viram a ninguém mais senão a Jesus. E quando desciam do monte, Jesus ordenou-lhes, dizendo: Não digais a ninguém o que visteis, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. En la misa de hoy, para aquellos que tengan misal, hay algo que podría llamar un poco la atención en el introito, que es la primera oración que el sacerdote reza, propia de cada día. Dice: Recordai vos, Señor, da vosa misericordia y de vosa piedad, que ya ven desde el principio, y no dejéis que os inimigos nos subyuguen. Librai-nos, oh Deus de Israel, de toda a nosa aflicción. Y sigue después un salmo. ¿Por qué dice Dios de Israel? ¿Y por qué la iglesia menciona al Dios de Israel? Porque esto no es una sinagoga. Porque precisamente el Israel de Dios es la iglesia. Cuando un pueblo electo, el pueblo hebreo, que fue feito por Dios para que en este pueblo nazca el Mesías, desgraciadamente después este mismo pueblo es el que no reconoce al Mesías y es que comete el deicidio. Entonces ya deja de ser el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, sino que al conformarse después la iglesia, digamos, es sinónimo del pueblo de Israel, del Israel de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que todos se salven por Jesucristo. Y si los hebreos rechazaron a Jesucristo, entonces ellos se afastan del Israel de Dios, de los elegidos de Dios. Por eso es que la iglesia usa este término en el introito. Días pasados alguien me mandó un vídeo diciendo: Padre, mire lo que están a hacer los judeos. Los judeos, parece que unos días pasados atrás, no sé si fue el sábado pasado o un día de estos, de acuerdo al horario de las 18 horas en Israel, en todo el mundo, todos los judeos se ponían a rezar para que venga el Mesías. Yo este cuento lo escucho ya hace varios años, por lo menos desde el año 2000 están ahí dando vueltas y pedir que venga el Mesías, etcétera, etcétera. Y claro, supuestamente el Mesías de ellos es el anticristo noso. Y yo le decía a esta señora que me envió un poco asustada esta cosa, le dije: mira, fica en paz. ¿Por qué? Porque los hebreos, desde el momento en que desconocen a Cristo, están a invertir todas las profecías. Y todas las profecías que ellos puedan llegar a dilucidar están tortas. ¿Por qué? Porque pierden el eje de la profecía que es Cristo. Entonces, ellos viven acá, no sé, yo me lembro que allá por el año 2000, después por el 2004, estaban todos los judeos contentos porque venía el Mesías. No porque desde el momento que ellos fueron el pueblo elegido para que venga el Mesías y ellos cometen el deicidio con el Mesías, ellos ya están descalabrados, no sé cómo se dice,
desnorteados en lo que hace a la lectura de las profecías. Y además ellos tampoco, entre otras cosas, no reconocen el Apocalipsis, que es el libro último de las profecías. Como ellos no aceptan el Nuevo Testamento, y el Apocalipsis es parte del Nuevo Testamento, ellos pueden estar profetizando todos los días alguna cosa distinta y no va a pasar nada, no se afligen por esta cosa. Bien, pasemos a la epístola, una frase muy importante. La epístola dice: lembrad que la voluntad de Dios es vuestra santificación. No es que la voluntad de Dios que seas un hombre muy próspero, que seas inteligentísimo, que seas no sé cuántas cosas más, muy rico, no, es vuestra santificación. ¿Qué implica la santificación? La santificación implica que tratemos de ejercitar todas las virtudes y destruir los defectos que cada uno de nosotros tiene para alcanzar un grado de espiritualidad tal que nos permita alcanzar la vida eterna al morir. Entonces, y como todos vamos a morir, y hoy lo lembramos con esta ceremonia de las cinzas, habría que preguntarse si ya estamos prontos para ese facto. Si Dios nos llamase hoy, ¿dónde iríamos? Si Dios nos llamase hoy, si hemos hecho la suficiente penitencia por nuestros pecados pasados, si es que hemos conseguido ya alcanzar un grado de virtud que podamos ser merecedores del cielo. Entonces, la epístola es un llamado a la reflexión para este tiempo de Cuaresma. Pensar qué cosas hay que podemos hacer para santificarnos, aprovechar este tiempo cuaresmal, que es un tiempo de gracias muy grande, para proponernos, por ejemplo, hacer pequeñas, aunque sean mortificaciones diarias, evitar quejarse, evitar comer algo que nos gusta, guardar un poco más de silencio, no escuchar barullo, televisión, música, etc., para aumentar la vida interior. Eso en función de buscar precisamente nuestra perfección y también de reparar nuestros pecados pasados. Y el otro punto interesante es el Evangelio. Vean ustedes lo que pasa aquí. ¿Por qué es lo que se llama el Evangelio de la transfiguración? Jesucristo se transfigura, o sea, muestra un poquito, y ojo con esto, un poquito de su divinidad. No puede mostrar toda su divinidad porque hubiesen ficado destruidos los que estaban oleando. Y por eso es que Dios se manifiesta a través de una nube, dice el Evangelio. Entonces, ¿qué es la transfiguración? Jesús se muestra un poco como es Dios, o sea, por su claridad, su luz, etc. Y fíjense que además aparecen con él falando Moisés y Elías. ¿Y qué son Moisés y Elías? ¿Por qué Moisés y Elías y no yo o Abraham? Porque Moisés y Elías representan primero la moral judaica y las profecías. Entonces, él aparece con estos dos personajes del Antiguo Testamento, entre otras cosas. Elías aparece porque Elías es uno de los profetas que fala del Cristo, del Mesías. Entonces, Cristo les muestra a los discípulos que Él está a cumplir las palabras de Moisés y Elías. Una esta. Más la otra, siempre hay que ver el contexto histórico. Esta transfiguración se hace unos meses antes de la pasión de Cristo. ¿Por qué se muestra Él así? Pocos días después, los discípulos van a sufrir el escándalo de la cruz. Van a ver a su Mesías destruido en la cruz. Entonces, para que no pierdan totalmente la fe, Cristo se muestra en su divinidad para que le diga, es como decirle a los apóstoles: olien eu sou Deus.
porque cuando lo vean en la cruz no van a pensar que Él es Dios. Y cuando lo vean durante la pasión no van a pensar que Él es Dios. Y de facto ellos llegan a perder la fe. Ellos llegaron a pensar que todo eso no, en fin, no había sido un engaño o lo que fuese. Mas precisamente Cristo viene a reforzar con el milagro de la transfiguración que Él es Dios. Y esto nos hace también, podemos aplicar este Evangelio de la transfiguración a la situación actual que estamos a vivir, porque la Iglesia está a vivir también esta situación de que pronto vamos a estar ante el escándalo de la cruz, aparentemente el fracaso de Dios. Y digo aparentemente porque vemos la Iglesia de Cristo ya dispersa en infinidad de grupos, más las jerarquías totalmente apóstatas, y encima, hace días atrás, dieron la noticia que las Naciones Unidas van a imponer, poner ya el chip, el famoso, a toda la humanidad. Así lo dicen abiertamente. En ese chip va a estar el tema de la vacunación, va a estar, no sé, las cuentas bancarias, en fin, todos los datos de las personas. Y se fija en el año 2030, es la famosa Agenda 2030, del 2030. Claro, cuando uno conoce las profecías, ve que esto se está aproximando ya mucho al anticristo. Y mucha gente fala de la cuestión de que cómo vamos a agir, porque, claro, no podemos católicos ponernos un chip. Eso es evidente. Y está claro el Apocalipsis que aquel que ponga esta marca no va a salvar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? O sea, va a haber una situación muy crítica, muy crítica. Entonces, simplemente tenemos que ir pidiendo luces para ir a discernir lo que se está a venir y fortaleza para resistir en esas situaciones. Porque bien dice el Apocalipsis que no podremos ni comprar ni vender si no tenemos la marca de la bestia, etcétera, etcétera. Mas algo va a suceder que eso no se va a cumplir. O sea, a mañana no va a venir el anticristo, lo repito. ¿Por qué sabemos esto? Por otras profecías y otras cosas que ainda no se cumplieron. Entonces, debemos fortalecernos porque vamos a llegar a momentos bastante críticos, pero no al punto tal de tener que sufrir estas cosas como ponernos el chip y esas cosas, o cómo evitar ponernos el chip. ¿Y en qué me baso? Y me baso en las profecías de la Virgen del Buen Suceso, me baso en la profecía de la Virgen de la Saled, me baso en la profecía de la Virgen de Fátima, amén de otros santos. Habrá un resurgir de la Iglesia y habrá un resurgir de las naciones. Y eso es interesante porque cuando Cristo fala de las naciones, fala no del globalismo. Y lo que estamos lo que se está a llevar, la situación actual está a conformarse un globalismo, una pérdida de las naciones. Entonces, simplemente, si la Iglesia nos pone este Evangelio es para lembrarnos que Dios es Dios y que Él toma las riendas de la historia cuando Él quiera. Y en la medida que seamos fieles, no vamos a sucumbir ni a esta crisis, ni a las próximas, ni cuando incluso eventualmente ya vaya a llegar el anticristo. Pidamos al buen Dios la fortaleza y las luces para discernir los tiempos y que la Virgen nos dé la fuerza de ánimo para el combate. Lembrar que somos católicos, tenemos a todo un Dios de nuestra parte y a no ficar atribulados por las crisis que podamos sufrir. Ave María Purísima.